Muy buenas noches. Tras 2 intensos días, el Congreso Laudato Si de Ecología Integral y Medio Ambiente da por finalizada una tercera jornada que vuelve a dejar interesantes imágenes y mensajes. Como saben, el programa es muy extenso y variado y las actividades se desarrollan de manera simultánea en diferentes escenarios según la temática. Bien, pues un día más en UCAN TV les hacemos una aproximación a la actividad que se ha desarrollado mañana y tarde en el marco de esta cita sin precedentes. Hay mucho que contar, así que comenzamos. La familia y la catequesis como ámbitos de educación en el respeto a la vida y el cuidado de la naturaleza. Importante tema el que ha centrado el panel de expertos que en la sesión de tarde de esta tercera jornada del Congreso Laudato Si ha reunido en el Templo de los Jerónimos al arzobispo emérito de Burgos, al arzobispo emérito de Zaragoza, el obispo del Callao y el director del Servicio Jurídico de la Conferencia Episcopal Española. Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si que quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para este compromiso. Alude el Santo Padre en esta idea a la misión del ser humano de preocuparse por sus semejantes y en general de todas las criaturas de Dios. O cuidamos la ecología humana o todo es una construcción que no tiene orientación. Por ello, el ver que esa institución del matrimonio y la familia, cuáles son sus leyes para que funcionen, nos ayuda a cuidar la auténtica ecología humana que da sentido y coronamiento a toda la creación. Algo que contempla el término de ecología integral que tiene como base al ser humano. Y por tanto depende de la concepción que el hombre tenga de sí, el que entonces pues la ecología se mantenga en pie o caiga, Porque el papel del hombre en toda ecología, en la humana y en la física o natural, es un papel determinante. Todo depende del hombre, de quién sea ese hombre. La ecología humana se salvará y con ella se salvará la ecología natural si el hombre que está al frente de una y de otra, que es el hombre, se mantiene en sí mismo, se convierte a sí mismo y se comporta de acuerdo con su esencia. Y en esta labor el ser humano cuenta con la ayuda de la Madre Iglesia. Porque nos encontramos con una sociedad difícil, con lo que está cayendo en España y cómo transmitir los valores, es decir, la persona de Jesucristo al hombre de hoy que está buscando la verdad y que se debate por buscar la felicidad. Y yo creo que el punto está en Jesucristo y en la Iglesia, que ofrece gratuitamente el poder amar. También se ha hablado en este panel de expertos con una importante representación de autoridades eclesiales sobre la familia, una institución que hay que defender y cuidar como educadora básica y núcleo de la sociedad. En definitiva, todo el medio ambiente o todos los problemas del medio ambiente al final ¿a quién afectan? A la persona. ¿Y la persona de qué forma parte? De la familia. Al final, en definitiva, lo más importante es proteger a la familia desde su, digamos, en todos sus integrantes, por supuesto la vida humana, que es la ecología humana. Conclusiones de un relevante encuentro en el Templo del Monasterio de los Jerónimos, que ha protagonizado esta sesión vespertina de la tercera jornada del Congreso Laudato Si. Entre los más de 200 ponentes y autoridades que están participando en el encuentro hay multitud de expertos llegados de otros países. Personalidades como el decano de Desarrollo y Tecnologías para el Aprendizaje de la Universidad Abierta de Israel, Yoav Yosef, que ha profundizado en el cambio climático en la sesión de tarde de conferencias en el templo. El cambio climático es ya una realidad en muchas zonas del planeta. Son los denominados puntos candentes, donde las huellas del calentamiento global son evidentes y extremas. Entre las consecuencias de ese incremento desmesurado de las temperaturas, el aumento del nivel del mar. Un efecto que, según el doctor Yoav Yosef, se dejará sentir gravemente en zonas costeras como la región de Murcia.
Todo el sur de España, incluyendo Murcia y ascendiendo hacia arriba hasta llegar a Barcelona, se van a volver más secos poco a poco, pero en el futuro lloverá menos, las lluvias serán torrenciales y las temperaturas ascenderán entre 1 grado y 1,5. También las catástrofes naturales, ha anunciado el decano de Desarrollo y Tecnologías para el Aprendizaje de la Universidad Abierta de Israel, serán cada vez más frecuentes. Los inviernos serán muy cortos, de un par de semanas. Empezarán tarde y acabarán muy pronto, así que el clima de noviembre a marzo, que es cuando hace frío y llueve, se reducirá a algo más breve. Un escenario nada alentador ante el que, según este experto internacional, aún se puede actuar. Para evitar que las consecuencias de la degradación del planeta sean peores, el doctor Yoav Yosef asegura que toda la sociedad debe tomar conciencia y asumir un compromiso firme y decidido. Otro de los escenarios del Congreso Laudato Si es el que van a ver ahora. En la sala capitular ha tenido lugar una mesa redonda sobre economía, empresa y medio ambiente. Para profundizar en esta cuestión se han dado cita en el campus de los Jerónimos el director de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Corporativa, Víctor Meseguer Sánchez, el presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Sevilla, la consejera Adela Martínez Cachá y Miguel Ángel Rodenas, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Y entre las actividades de la tarde, además, se ha desarrollado un foro abierto con cerca de una veintena de ponentes. El lugar, el patio del claustro del monasterio de los Jerónimos. Aquí más de un centenar de alumnos e interesados en la materia han podido dialogar con ellos sobre el debate que suscita la arquitectura sostenible. Con diferentes ideas, pero un mismo objetivo, han compartido antiguas tesis sobre este asunto, así como ideas de futuro para que nuestras construcciones respeten el medio ambiente. Es que esa es mi teoría, es que yo entiendo que una arquitectura buena, una arquitectura digna, siempre ha tenido en cuenta la orientación, la ventilación, el uso de los materiales locales, no despilfarrar por despilfarrar. Entonces eso lo considero tan vinculado a la arquitectura normal, a la arquitectura buena. En la espiritualidad franciscana que ha inspirado la encíclica del Santo Padre se ha detenido el cardenal Carlos Amigo, primer ponente de la mañana. El templo del monasterio de los Jerónimos ha acogido la conferencia del subsecretario del Consejo Pontificio Cor Unum sobre la caridad como fuente de la ecología integral. Y tras esta locución ha sido el turno de la ponencia del subsecretario del Consejo Pontificio Cor Unum, Segundo Tejado. El que ama a Dios no puede dejar de amar a todas sus criaturas, a esas criaturas a las que San Francisco de Asís se refería en su hermosa oración. Alabanza que siglos después ha marcado la encíclica del Santo Padre, una misiva que actualiza el carisma franciscano y que recuerda a la humanidad de la importancia de cuidar en su totalidad la casa común. Puedes cuidar la fontanería, pero sin el tejado y goteras se te va a inundar la casa. Así que la casa común pues es todo. Todas las criaturas, y las criaturas son pues, las plantas, pero también el pensamiento, también la inteligencia de las personas y la necesidad, por ejemplo, de la educación, que no se habla. Para construir la casa no la vamos a construir sin formar bien a las personas. Necesitamos del concepto, de la teoría, de la investigación, necesitamos del compromiso social, del respeto a la persona desde el primer momento de su concepción hasta la muerte. Como primer ponente de esta tercera jornada del Congreso con el que la UCAM rinde homenaje al Papa Francisco, el cardenal Carlos Amigo ha afirmado que la misión que nos encomienda el pontífice en su encíclica debe afrontarse con humildad y sencillez. Sencillez, pues es decir, buscar la esencialidad de la persona. Yo soy una persona y por tanto esto quiere decir que mi vida pertenece a los demás, no a mí mismo. Y a veces es decir que la sencillez consiste en alejar el interés egoísta. Cualidades básicas para el ejercicio de la caridad, un concepto muy ligado al de ecología integral. Así lo ha explicado el subsecretario del Consejo Pontificio Cor Unum. Dios se ha hecho hombre, ha tomado el cuerpo humano para redimirlo. Por esto podemos hablar, como hace el Papa, de ecología integral. El hombre, espíritu y cuerpo está llamado a encontrarse con su Creador, con la caridad, a través también de las obras creadas.
En este sentido, Monseñor Segundo Tejado ha insistido en que la caridad es la verdadera vocación del ser humano. Según la teología de San Pablo, la caridad es fundamento, esencia misma de la vida cristiana. Algo sin lo cual el hombre no es nada, no algo que el hombre recoge, algo fuera de él que lo alimenta y da energía, sino una realidad que lo constituye como tal. Una realidad inseparable de la creación, ha dicho el subsecretario del Consejo Pontificio Cor Unum, puesto que Dios ha sido el que ha puesto al hombre al cuidado de la creación y ahí habita la caridad eterna del Padre. También en la sesión matutina se han abordado cuestiones como el impacto de la contaminación en los recursos hídricos o el papel de la arquitectura en la protección del entorno. Como fuente de vida, su conservación debe ser una prioridad para todos los agentes implicados en el crecimiento y evolución de las sociedades. La contaminación del agua es uno de los principales problemas en lo referente a la degradación del entorno, una cuestión que afecta por igual a todos los países independientemente de su nivel de desarrollo. Las actividades son urbanas, industriales y agrícolas, están en todos los países, por tanto, la contaminación está en todas partes. El problema es de que habrá más o menos contaminación si hay más o menos tratamiento de agua. Después hay países que no tienen información, no quiere decir que no haya contaminación. Por ejemplo, África o otros países es que no se hacen medidas. La envergadura de esta problemática requiere de una respuesta global, no solo de las administraciones, también debe partir de la ciudadanía con medidas cotidianas. Utilizar menos productos químicos, estamos utilizando demasiados, desde cuando uno se lava los dientes hasta que pone el agua para la lavadora, el detergente, no hay que poner 2 potes, un solo pote, hasta que uno toma medicamentos, no tomar 600 miligramos de ibuprofeno sino solo 200. Actuaciones para evitar la degradación de los recursos hídricos en las que también juega un importante papel la arquitectura. Es aquí donde entran en juego las edificaciones sostenibles y respetuosas con el entorno. Es un sector fundamental de cara a consumir menos recursos y a generar menos contaminación. Pero además la arquitectura es que tiene una cualidad especial y es que tiene que ver con todo. Tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la gente que trabaja dentro, con la salud, con el bienestar, tiene que ver con todo. Por tanto, no se puede hablar de arquitectura como una cosa aislada y decir, bueno, es una forma de enfocar la sostenibilidad. No, hay que enfocarlo integralmente y la arquitectura pues es un punto central, ¿no? Con la conferencia del catedrático de Construcción y Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid han concluido las ponencias de la mañana en el templo del Campus de los Jerónimos. También el pueblo judío en España se ha sumado a esta reflexión sobre la protección de la naturaleza. El gran rabino de Madrid ha destacado el esfuerzo de la Universidad Católica por buscar puntos de encuentro interconfesionales y ha insistido en que todas las confesiones religiosas trabajen desde su espiritualidad por la conservación de la naturaleza. Y siempre que he venido, pues he notado una gran disposición y una gran apertura a generar una convivencia entre las religiones, y yo creo que es un trabajo muy importante el buscar los puntos que nos unen, y es verdad que somos distintos pero no distantes. El cuidado del entorno es un problema común a las sociedades en desarrollo y en este congreso se está abordando desde una perspectiva integral. Ayer líderes religiosos católicos, ortodoxos y protestantes participaron en una jornada ecuménica de oración que tuvo lugar en la parroquia de San Francisco de Asís de Murcia. Precisamente una iglesia franciscana acogió anoche el encuentro ecuménico para orar por la creación en la que San Francisco de Asís veía siempre en su cántico la huella del altísimo artista. Representantes de diversas iglesias ortodoxas, el obispo anglicano de Madrid y pastores luteranos y evangélicos acompañaron al obispo de Cartagena en esta celebración de la palabra, escenificando así la unidad de todos los cristianos también en este asunto de vital importancia para el progreso de la sociedad. El encuentro estuvo organizado por el grupo de jóvenes de la iglesia de San Francisco de Asís. Todos compartieron un mismo evangelio, un mismo texto sagrado al que hicieron constantes referencias en sus intervenciones, destacando el papel de las iglesias cristianas trabajando juntas en la conservación del medio ambiente, puesto que la crisis ecológica es vista por todas las iglesias cristianas como una crisis espiritual y un abuso del hombre sobre la creación. No habrá, se dijo anoche, recuperación de la naturaleza si el hombre no vuelve su rostro a Dios, recordando que el primer ser humano, según relata el Génesis, lo creó Dios precisamente de la madre naturaleza.
El programa del Congreso Laudato Si no solo se desarrolla en la ciudad de Murcia. Esta mañana el cardenal Luis María Martínez Istats, arzobispo emérito de Barcelona, ha oficiado una Eucaristía y pronunciado una conferencia en el campus de la UCAM en Cartagena. Mañana también presidirá una misa en este otro lugar, la Basílica Menor Santuario de la Santísima de Veracruz de Caravaca. Será a las 6 de la tarde y hoy ha tenido lugar en el Colegio San Vicente de Paúl de la pedanía murciana del Palmar una ponencia sobre educación ambiental a cargo del catedrático de la Universidad Complutense José Vicente Merino. Y otra cita que también está en la agenda de este fin de semana, otro acto, el domingo a las 4 de la tarde, el iniciador del camino neocatecumenal, Kiko Argüello, mantendrá un encuentro vocacional con jóvenes. Se celebrará en la explanada de la UCAM. En este acto participará el obispo de la diócesis de Cartagena, además de varios cardenales, arzobispos y otras autoridades eclesiásticas. Está prevista una asistencia de casi 30.000 personas. Pues esa será la clausura del Congreso, y el arte es también un elemento presente en este encuentro, que ha incluido varias exposiciones. Una de ellas se puede ver en el convento de San Antonio de Murcia. Los artistas murcianos que componen Mujer han hecho una aproximación al medio ambiente a través de una muestra que se puede visitar hasta el 3 de abril. La luz tenue y el sonido del mar evocan al atardecer en cualquier playa de la región de Murcia. La primera imagen, estas 5 medusas en movimiento con la que se plasma la pureza de la naturaleza. Lo más coherente sería reivindicar un poco la limpieza de los mares, la limpieza del cielo, de la atmósfera, la limpieza del paisaje, nuestro modo de transmitir el lenguaje, la plástica, la belleza. Más adelante, en la nave del convento de San Antonio, el color traslada al espectador una reivindicación con la que se rinde homenaje al patrimonio ecológico y con la que se llama a las acciones individuales frente al cambio climático. Las palmeras, los pinos, la costa, un poco de naturaleza que nosotros ya teníamos de otras exposiciones, pero que se adaptaban muy bien al formato de esta sala con esta altura, y los paños que hemos seleccionado las que consideramos que eran más oportunas y un poco que reivindicaban el color de nuestra tierra, ¿no? Y de frente, en el antiguo retablo de este templo desacralizado, está libélula hecha con materiales reciclados. Haciendo una alusión al medio ambiente, ¿no? Recuperando y reciclando en vez de manchar y dejar elementos que no se integran otra vez en la naturaleza. La muestra está enmarcada dentro del Congreso Laudato Si, en el que se estudia y debate la encíclica del Papa Francisco sobre medio ambiente. Estos cuadros tan bellos, que son una manifestación de la belleza del amor de Dios y que nos hacen presente en cierto modo el jardín del Edén, el paraíso. Por lo tanto, en un congreso sobre ecología integral, sobre medio ambiente, Laudato Si, de estas características, había que organizar un congreso, una exposición, y yo creo que el lugar más adecuado era el convento de San Antonio, y también pues el matrimonio Muer, que son 2 grandes arquitectos y artistas de prestigio internacional. Huella de carbono es el título de esta exposición de los artistas murcianos Muer. Pues como han podido ver, este congreso sobre ecología integral está siendo también el escaparate para mostrar trabajos artísticos que tienen al medio ambiente como tema principal. Hoy se ha inaugurado en el claustro del Monasterio de los Jerónimos una muestra elaborada por la Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza, desde la espectacularidad de un mar embravecido hasta la belleza de una gota de agua. La exposición itinerante Diseños ocultos de la naturaleza intenta poner orden a ese caos en el que parecen sumidos los ecosistemas, instantáneas que encierran una indescriptible belleza y que se pueden ver hasta el próximo fin de semana en el campus de la UCAM en Murcia. Y hacemos hoy una excepción en este programa monográfico sobre el Congreso Internacional Laudato Si. Lo hacemos para hablar del estreno de la temporada. El drama sacro Jesús de Nazaret llega por fin mañana al Auditorio Víctor Villegas de la capital murciana. Ya está todo preparado y esta tarde un equipo de esta Casa Popular Televisión ha podido comprobarlo.
Desde primera hora de la mañana los técnicos ponen a punto todos los detalles de la escenografía de lo que será el estreno del año. Lo más complicado es la adaptación del montaje para el videomapping, una técnica digital que ofrecerá a los espectadores una puesta en escena más real. Aquí lo único que hay que hacer es ampliar para hacer que aquello que era pequeño en maqueta esté en grande, pero realmente aquí esos ajustes se hacen también muy rápidos, son aplicaciones informáticas que nos permiten hacer que todo se coloque en su sitio, y entonces solamente es ver que las transiciones, el paso de un cuadro a otro, se haga con la fluidez necesaria. Durante el ensayo también se comprueba la iluminación y el sonido de una orquesta sinfónica de la UCAM que mañana, de la mano de Roque Baños, nos ofrecerá un espectáculo sin precedentes en la historia murciana. Es una apuesta grande y en la que todos los artistas murcianos que participamos hemos puesto mucha carne. Creo que es una de las obras más importantes que se han rescatado en los últimos años de un compositor murciano. Todo está ya preparado para que mañana, 5 de marzo, 140 personas se suban a este escenario a dar vida a Jesús de Nazaret. Pues con esta gran cita, el estreno de la temporada, despedimos hoy el programa. Gracias por su compañía. Recuerden que este fin de semana continúa el Congreso Internacional Laudato Si, así que el lunes a la misma hora nos vemos aquí en Popular Televisión para acercarles todo lo que ha dado de sí el encuentro en sus 2 últimas jornadas. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós.